Hola, muy buenos días. Esperamos que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a socializar nuestro informe sobre los cambios que han tenido los estudiantes con el regreso a clases presenciales en el Colegio Jordán de Sajonia, centrándonos en los cursos primero a tercero. Los integrantes de este grupo somos Lady Natalia Rativa, Daniel Norberto Laya, Lauren Sofía Barbosa y Gabriela Alexandra Gamarra. Entonces, para iniciar, les voy a explicar un poco sobre el tema. Y la educación virtual o la educación remota es aquella en la que los docentes y estudiantes participan en un entorno o un encuentro digital a través de las nuevas tecnologías, haciendo un uso intensivo de las facilidades que proporciona el Internet. También, según el Ministerio de Educación, la alternancia educativa es la opción de continuar la prestación del servicio mediante la combinación de estrategias de trabajo académico en casa y también con encuentros presenciales en los establecimientos educativos durante la situación de emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Pues al momento de realizar esta investigación tuvimos muchísimas complicaciones y entre esas fue muy complicado encontrar la institución que nos permitiese realizar las observaciones y las entrevistas. Entonces, al momento de centrarnos en el Colegio Jordán de Sajonia, decidimos centrarnos en los cursos de niños y niñas pequeños, ya que creíamos que con ellos la alternancia era muy notoria y pues teníamos algunos prejuicios que más adelante les hablaremos de ellos. Desde que inició la pandemia, el 23 de marzo del 2020, este fue uno de los temas que más causó controversia, no tanto a nivel Colombia, sino también a nivel mundial. Fue la educación virtual, el cual esta la enfocamos para convertirla en nuestra inspiración con el fin de conocer más sobre las oportunidades e innovaciones de los sistemas de enseñanza a los que se tuvieron que adaptar pues los diferentes colegios y en general pues toda la sociedad. Eh, Nosotros como futuros trabajadores sociales nos vimos interesados en esta situación ya que causó polémica en el ámbito educativo. Pues los casos se remontan en toda la región y nos cautivó analizar las diferentes perspectivas para poder posteriormente diagnosticar pues las posibles causas. Por otra parte, también queríamos saber cómo em, los alumnos y los padres de familia tomaron estas situaciones, tanto como la educación virtual, eh, y también cómo fue esa perspectiva desde la parte de educación virtual. Entonces, pues cómo eran los horarios, todo el tema tanto para los profesores y el manejo de las enseñanzas, tanto desde casa como también la postura del colegio. Pues ahora que con el regreso queríamos saber cómo era este tema y cómo lo estaban tomando los estudiantes. El día 6 de septiembre fuimos al Colegio Jordán de Sanjonía, en el cual realizamos nuestra respectiva observación, en el cual pues empezamos a visualizar los diferentes comportamientos que tenían los niños de primaria a la hora del descanso. Ellos tomaban su descanso de 7:30 a 8, pues en el cual nos dimos cuenta de que muchos de los niños pues acataban las órdenes del docente. eh, Eran muy pocos los niños que estaban pues en el momento, como 10. Por otra parte, pues nos dimos cuenta que el colegio estaba bastante organizado, que tenía los protocolos de bioseguridad, que las personas de aseo pues cumplían con su labor, estaban siempre pendientes como del tema del aseo, de colocar el alcohol en los diferentes salones, el distanciamiento. Aunque pues no cabe resaltar que pues habían algunos de los niños que pues también se les hacía un poco complejo este tema. Por otro lado nos pudimos dar cuenta de que en el colegio implementaron para los más pequeños diferentes canciones como para resaltarles el tema del distanciamiento social. eh, lo tomaban con parte
con base a animales, el elefante, el distanciamiento, y pues realmente nuestra observación, eh, pudimos notar que era un poco diferente a lo que pues nos contó la docente en la entrevista. El pasado 11 de septiembre realizamos nuestra entrevista a la profesora del colegio Jordan de Sanjonía, eh, la cual nos ayuda a comprender y entender los diferentes mecanismos que ha planteado el colegio en los tiempos de la pandemia, tanto como en la educación virtual, como ahorita en el retorno presencial. Ella nos estaba explicando de los pros y los contras que se dieron en el transcurso de la pandemia en la educación virtual. Como uno de ellos era la problemática que vivían muchos de los padres, ya que no solo tenían un solo niño en el colegio y muchas veces se les cruzaban los horarios y era muy difícil como estar 100% dedicados a, a ambos estudiantes. Por otra parte, ya nos comentaba también que se daba cuenta de como la desigualdad que había en, en la parte de algunos niños. No todos los padres estaban totalmente pendientes de sus tareas, de sus materiales, y eso dificultaba bastante la clase y retardaba en varios casos pues que se surgiera de manera normal el calendario de las actividades. Por otra parte, nos dio su punto de vista de que ella prefiere las clases presenciales, ya que para ella son más dinámicas, el contacto con los niños, tanto como profesor y estudiante. También nos habló de cómo el colegio les brindó las herramientas tanto a los docentes como a estudiantes, aunque el año pasado se les dificultó un poco el tema de las herramientas como Meet, ya que pues algunos no lo sabían trabajar tanto como en la parte docente como en la parte de estudiantes. Este año implementaron cursos tanto para la parte docente como para los estudiantes, para que aquellos estudiantes que no pudieran ir presencialmente, pues tuvieran las herramientas adecuadas y tuvieran un buen aprendizaje. El Colegio Jordán de San Jonía ha implementado todos los protocolos de bioseguridad, eh, tanto como el kit de aseo, eh, alcohol, eh, las diferentes tapabocas, las mascarillas a los profesores, el distanciamiento. Los niños, el máximo como de niños es de 10 alumnos por salón. Por otra parte, tienen como una rigurosidad en el tema de que si los estudiantes viajan, tienen que hacerse la prueba y aislarse en unos días para así tener la seguridad en el colegio del contagio del virus. Por otra parte, también les han brindado a los padres de familia esa confianza y esa de que sus hijos van a estar en óptimas condiciones y que se están velando pues por los derechos de salud de cada uno de los estudiantes, tanto de la parte administrativa, docente. Fue una experiencia muy grata, ya que pues pudimos comparar, ya que nosotros pues al comienzo de nuestro proyecto habíamos escogido tres diferentes colegios y estos tres colegios eran públicos. Entonces nos dimos cuenta que no en todos los colegios se ven las mismas problemáticas. Eh,
y pues por ende también nos dimos cuenta de que es hasta no ver, no se puede como juzgar y decir realmente, pues sacar cada opinión de cada colegio. Entonces fue una experiencia muy grata, tanto para mí, mis compañeros y como la docente. Ella fue muy amable en el momento de explicarnos cada uno de los procesos que se están viviendo, de que como cada uno como docente tomó esta posición en la pandemia y pues ahora el regreso en el colegio, docente en la entrevista. Muy buenos días, profe, buenos días, compañeros. Ahora bien, pasamos con la explicación de las categorías. Para este punto, debemos decir que nuestro proyecto de investigación, que todo nuestro proyecto, se enfocó en 5 categorizaciones o en 5 categorías que fueron definidas por medio de un apoyo teórico. Nuestras categorías son comportamiento, educación presencial, cambios, protocolos de bioseguridad y educación virtual, por supuesto. Primeramente, la categoría de comportamientos nos permitió establecer una comparación entre lo que fue el antes y lo que es el ahora de la educación. Por supuesto, tomando en cuenta la intervención que realizó la pandemia desde el pasado 2019, pues los estudiantes reflejaban notables cambios que resultaban importantes para nuestra observación. Dichos cambios fueron contemplados y anexados por cada miembro del equipo de trabajo. Esto para realizar un análisis de comparación y seguidamente dar paso a la educación virtual, nuestra segunda categoría, donde fueron resaltados cada uno de los caracteres que comprende a la propia virtualidad, igualmente desde un antes y un después de la pandemia, pues se logra apreciar la importancia de la educación virtual y sus diversas consecuencias, ya sean positivas o negativas. Como por ejemplo las secuelas que fueron vistas en la capacidad de adaptación de los estudiantes. Y así se le da paso a la tercera categoría, categoría de cambios, que integra la alteración que existe tanto en la estructura educativa de la institución Jordan de Sajonia como en los estudiantes, pues en este apartado se puede encontrar una comparación, otra comparación, que separa la educación, una antes y un después de acuerdo a la intervención de la pandemia, que trae consigo la categoría de protocolos de bioseguridad, la cuarta categoría, donde se dan a conocer aquellos procesos que llegaron con la pandemia y que aún se implementan o se emplean. En esta categoría podemos encontrar la varianza de uso de estos protocolos, pues gracias a la observación constante fue posible concretar la frecuencia con la que se emplean y su eficiencia en el ámbito educativo, permitiendo que nuestra siguiente categoría, categoría de educación presencial, se manifieste como aquella que contiene diversos caracteres de la presencialidad como tal, la presencialidad de ahora, y la que apreciábamos antes del fenómeno de la pandemia, y de esta manera se logra demostrar cómo diversos factores, como la virtualidad, crearon un gran cambio al que los estudiantes y docentes deben adaptarse. Cabe resaltar que la elección de cada una de estas categorías se realizó con las bases de nuestro tema de investigación. Y siendo así, le doy paso a mi compañera. Bueno, y ahora les hablaré un poco sobre los prejuicios que teníamos al momento de iniciar esta investigación. Teníamos ese pensamiento de que cuando llegáramos a la institución veríamos a los estudiantes como alejados, como muy distantes, con miedo y preocupación por la situación que estamos viviendo, pero este prejuicio fue aclarado por la actitud que observamos en los estudiantes. También teníamos un prejuicio muy grande en cuanto a los protocolos de bioseguridad, ya que nuestro pensamiento se inclinaba al incumplimiento de los mismos. Creíamos que esto se veía de una manera exagerada y que ejercían una presión muy grande en los estudiantes, pero realmente quedamos sorprendidos, ya que evidenciamos que el uso de estos protocolos variaba en una intensidad diferente acorde con los principios de la institución. Incluso en la observación grupal pudimos notar cómo en dicha institución se representan los protocolos de bioseguridad por medio de una llamativa metodología.
Esta consiste en demostrar a los estudiantes la importancia de estos protocolos por medio de simbolismos. Entonces pudimos notar cómo había una libélula que invitaba a usar de manera correcta el tapabocas. También había un mono que resalta el lavado constante de manos. También había una frase del Principito que nos recordaba que a pesar de la situación debíamos seguir con nuestros sueños y jamás rendirnos, porque es una locura odiar a todas las rosas porque una de ellas te pinchó. Y también había un elefante que nos recuerda el distanciamiento mínimo de 2 metros. Pero pues de alguna u otra manera se apreciaba un sutil cumplimiento de dichos protocolos. Y pues gracias a estos prejuicios pudimos deducir que estos mismos estudiantes quedaron con secuelas positivas luego de vivir la virtualidad y pasar a la nueva presencialidad. Incluso al momento de entrevistar a la docente Juliana, ella nos comentaba que cuando a veces se le bajaba un poco el tapabocas, los mismos estudiantes, y cabe resaltar que son niños y niñas pequeños, eran los que les recordaban que se tenía que subir el tapabocas, que no debíamos compartir comida, y pues la verdad nos pareció bastante interesante este tema. Bueno, aquí ya pasamos a las conclusiones que pues como grupo llegamos. Bueno, tomamos la primera, que es la coordinación de manera conjunta por parte de las instituciones educativas. Como bien lo sabemos, pues el Ministerio de Educación. También pues acá entra a jugar un papel importante el Ministerio de Salud, que pues acá es fundamental para poder llevar a cabo un retorno exitoso para el cumplimiento de las normas de bioseguridad. De esta manera pues se mitigará la propagación del virus en los espacios educativos. Como segunda conclusión, tenemos la reapertura de los espacios educativos, cumplen un rol fundamental y esencial para los niños, niñas y jóvenes, pues ya que la interacción social es necesaria. Bueno, este tipo de espacios ayuda a reafirmar diferentes actitudes y valores como el compañerismo, la solidaridad, el compartir de igual manera afianzas los mecanismos de enseñanza, los diferentes espacios que pues desarrollan durante la pandemia, lo que fueron pues las plataformas Zoom, Meet y pues otras diferentes. Pues también se obtuvieron dicha interacción afectando pues tanto como padres, docentes y pues obviamente a los alumnos. Bueno, en tercera conclusión tenemos que uno de los desafíos que surgieron por la pandemia es el tema de la confianza y pues sobre todo para el retorno a clases presenciales, tanto para docentes, estudiantes, padres de familia y el personal educativo, ya que pues había cierto escepticismo o por algunas personas de las garantías en los aspectos de bioseguridad, de las adecuaciones de los diferentes planes educativos y pues de esta alternancia por parte de las instituciones. Fue pues un desafío brindar y garantizar la bioseguridad para todas las partes que pues estuviesen presentes en la sede educativa, el colegio. El Colegio Jordan cumplió con las expectativas en el tema de bioseguridad, brindándoles pues la confianza a los padres de familia, estudiantes, cuerpo docentes y personal. De esta manera cumplieron un retorno exitoso por parte de los estudiantes. Como quinta tenemos la capacitación al cuerpo docente, fue vital ya que por la pandemia el uso de nuevas herramientas, el manejo de estudiantes por la virtualidad fue un tema muy complicado para este personal. El Colegio Jordan de Sajonia pues generó mecanismos de enseñanza tanto para los docentes como estudiantes con el fin de mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. De esta manera pues brindó confianza y responsabilidad tanto con los estudiantes que están en alternancia como los que están de manera virtual. Y ya por último, tenemos esta última conclusión, que es, bueno, que pues la presencialidad y la virtualidad como las principales bases de nuestra investigación, cada una posee pues sus pros y contras frente al ámbito educativo, a nuestra manera de verlo así.